Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un tema que seguramente ha resonado en los corazones de muchísimos de ustedes. Si eres fan de las series turcas, si te has enamorado de alguna pareja en pantalla, o si simplemente disfrutas de un buen drama detrás de cámaras, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, una pareja que para muchos trascendió la pantalla y se convirtió en algo mucho más grande. Vamos a explorar ese caso explosivo que, como dice el título, lo cambió todo. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué su relación capturó la atención del mundo entero? ¿Y cómo afectó todo esto a sus carreras? Antes de que sigamos adelante, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimo contenido preparado para ustedes, análisis de series turcas, entrevistas, noticias del mundo del espectáculo y mucho más. Así que no esperen más y únanse a esta gran familia. Ahora sí, vamos al lío. Demet y Can. Dos nombres que juntos evocan una imagen de romance, pasión y, para algunos, hasta decepción. Se conocieron, como muchos sabrán, durante la filmación de la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Sus personajes, Sanem y Can, irradiaban una conexión que traspasaba la pantalla. Y por supuesto, los fans, con toda la razón del mundo, empezaron a fantasear con la idea de que esa química se extendiera fuera del set. Y para ser honestos, ellos no hicieron mucho por desmentirlo. Las miradas cómplices, las sonrisas, los gestos cariñosos. Todo parecía indicar que entre Demet y Can había algo más que una simple relación profesional. Las redes sociales explotaron con fotos y vídeos que alimentaban aún más las esperanzas de los fans. Revistas de todo el mundo dedicaron portadas y artículos a la posible relación. Se convirtieron en la pareja del momento, un fenómeno global que trascendía las fronteras de Turquía. La intensidad de la atención era palpable. No era solo un coqueteo en el set, era una vorágine mediática que consumía cada uno de sus movimientos. Pero aquí es donde las cosas se complican un poco. Porque a pesar de toda la evidencia que parecía apuntar a un romance, ni Demet ni Can confirmaron nunca oficialmente su relación. Mantuvieron un silencio estratégico, alimentando la especulación pero sin dar el paso definitivo. Y esto, claro está, generó muchísima frustración entre los fans, que se sentían un poco engañados. La ambigüedad se convirtió en su marca registrada, un juego peligroso que mantenía a todos al borde de sus asientos, pero que a largo plazo podría resultar contraproducente. ¿Por qué no confirmaban la relación? Esa es la pregunta del millón. Hay muchas teorías al respecto. Algunos dicen que sus agencias les aconsejaron mantener el misterio para seguir generando interés en la serie. Esta teoría se basa en la idea de que el marketing y la promoción son clave para el éxito de cualquier producción, y que un romance no confirmado entre los protagonistas podría ser un arma poderosa para mantener a la audiencia enganchada. Después de todo, ¿quién no querría ver una serie donde los actores principales podrían estar enamorados en la vida real? Otros creen que realmente sí hubo una relación, pero que no prosperó por diferencias personales o por la presión mediática. Imaginen la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante de los medios y los fans. Cada cita, cada gesto, cada palabra sería analizada y juzgada, lo que podría generar una presión insoportable para cualquier pareja. Y también están los que piensan que todo fue una estrategia de marketing desde el principio, una forma de mantener a la audiencia enganchada y garantizar el éxito de Erkencikus. Esta teoría es la más cínica, pero también la más plausible para algunos. En el mundo del espectáculo, nada es descartable y la manipulación de la imagen pública es una práctica común para lograr determinados objetivos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el caso Demet y Can generó un debate interminable. Los fans se dividieron en bandos, los que creían en el romance a ciegas, idealizando la relación y negándose a ver cualquier indicio de lo contrario. Estos fans se aferraban a cada mirada, cada sonrisa, cada interacción pública como prueba irrefutable de su amor. Los que se sentían decepcionados por la falta de confirmación, considerándolo una traición a su lealtad y una muestra de falta de respeto hacia su inteligencia. Estos fans se sentían engañados por las falsas expectativas y la manipulación emocional a la que habían sido sometidos.
Y los que simplemente disfrutaban del espectáculo sin tomar partido, observando la situación con una perspectiva más objetiva y despreocupada. Estos fans se divertían con el drama y la especulación, sin involucrarse emocionalmente en el resultado final. Pero la historia no termina ahí. Porque después del final de Erkenci-Kuş, las cosas entre Demet y Can parecían enfriarse. Ya no se les veía juntos, dejaron de interactuar en redes sociales, y los rumores de una mala relación empezaron a circular con fuerza. ¿Qué había pasado? El silencio se hizo ensordecedor. La ausencia de interacciones públicas alimentó la especulación y la incertidumbre. Los fans comenzaron a preguntarse si su sueño de un romance real había sido solo una fantasía. Algunas fuentes cercanas a la pareja sugieren que el rodaje de la serie fue extremadamente intenso, y que la presión mediática afectó mucho su relación. El ritmo de trabajo extenuante, las largas horas en el set y la constante atención de los medios podrían haber minado su relación y generado conflictos internos. Otros apuntan a diferencias de personalidad y a ambiciones profesionales diferentes. Quizás Demet y Can tenían visiones distintas de su futuro y sus carreras, lo que los llevó a tomar caminos separados. Y también hay quien dice que hubo terceras personas involucradas. Los rumores de infidelidades y triángulos amorosos siempre acechan en el mundo del espectáculo, y el caso de Demet y Can no fue una excepción. Lo cierto es que, sea cual sea la razón, Demet y Can tomaron caminos separados. Can Yaman se mudó a Italia para perseguir nuevos proyectos, buscando nuevos horizontes y oportunidades en el mercado europeo. Demet Özdemir siguió triunfando en Turquía, consolidando su carrera como una de las actrices más populares y queridas del país. Ambos continuaron cosechando éxitos en sus carreras, pero la sombra de Erkenci-Kuş y del caso explosivo siempre los acompañó. La serie se convirtió en un hito en sus carreras, pero también en una carga que debían llevar consigo a donde quiera que fueran. Y aquí es donde llegamos al punto crucial de este vídeo: ¿cómo afectó todo esto a sus carreras? Pues bien, para empezar, Erkenci-Kuş catapultó a Demet y Can a la fama internacional. La serie se vendió a muchísimos países, y sus personajes se convirtieron en íconos para millones de personas. La popularidad de la serie trascendió las fronteras de Turquía y llegó a países de todo el mundo, convirtiendo a Demet y Can en estrellas globales. Ambos ganaron muchísimos premios y reconocimientos, y su popularidad creció exponencialmente. El éxito de Erkenci-Kuş les abrió las puertas a nuevas oportunidades y proyectos, y les permitió expandir su carrera a nivel internacional. Pero al mismo tiempo, el caso explosivo también generó cierta controversia. Algunos críticos acusaron a Demet y Can de aprovecharse de la situación para promocionar la serie, cuestionando la autenticidad de su relación y acusándolos de manipular al público con fines comerciales. Otros les reprocharon su falta de transparencia, criticando su silencio estratégico y su negativa a confirmar o desmentir los rumores. Y por supuesto, la presión mediática constante afectó su vida personal y profesional, dificultando su capacidad para tomar decisiones y vivir su vida de manera normal. En el caso de Can Yaman, su mudanza a Italia fue vista por muchos como una forma de escapar de la presión mediática en Turquía, buscando un ambiente más tranquilo y menos hostil para desarrollar su carrera. En Italia, Can encontró un nuevo público y nuevas oportunidades. El mercado italiano le ofreció nuevos desafíos y la posibilidad de reinventarse como actor. Protagonizó varias series y películas, y se convirtió en uno de los actores turcos más populares a nivel internacional. Su éxito en Italia le permitió consolidar su carrera y demostrar su talento en un nuevo contexto cultural. Demet Özdemir, por su parte, se quedó en Turquía y continuó trabajando en series y películas, demostrando su compromiso con su país y su deseo de seguir construyendo su carrera en el mercado local. También incursionó en el mundo de la moda y se convirtió en una de las influencers más importantes del país, expandiendo su influencia y llegando a un público aún más amplio. Demet ha demostrado ser una actriz muy versátil y talentosa, y ha logrado construir una carrera sólida y exitosa, consolidándose como una de las figuras más importantes del espectáculo turco. Sin embargo, a pesar de sus éxitos individuales, el caso de Demet y Can sigue siendo un tema recurrente en sus entrevistas y ruedas de prensa. Los periodistas siempre aprovechan la oportunidad para preguntarles sobre su relación y su experiencia en Erkenci-Kuş. Siempre les preguntan sobre su relación, sobre Erkenci-Kuş, y sobre las posibles razones de su separación. El tema sigue siendo un tabú, pero también una fuente de interés para el público. Y ellos, como es de esperar,
Suelen evadir el tema o dar respuestas vagas y ambiguas, protegiendo su privacidad y evitando reabrir viejas heridas. Y es que al final, la verdad sobre lo que realmente pasó entre Demet y Can sigue siendo un misterio. La historia de su relación está envuelta en un halo de misterio e incertidumbre. Solo ellos saben lo que realmente ocurrió y han decidido mantenerlo en privado, respetando su derecho a la privacidad y protegiendo su intimidad. Y eso, por supuesto, es totalmente respetable. Comprendiendo su decisión de no revelar detalles íntimos de su vida personal. Lo que sí podemos decir con certeza es que el caso explosivo de Demet y Can lo cambió todo. Su historia dejó una marca imborrable en la cultura popular y en la forma en que se perciben las relaciones entre los actores en pantalla. Cambió sus vidas, cambió sus carreras, y cambió la forma en que los fans veían las relaciones entre los actores en pantalla, generando una nueva conciencia sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Fue un fenómeno mediático que generó muchísima expectación, controversia y al final, decepción para algunos, dejando una huella imborrable en la memoria de los fans y en la historia de la televisión turca. Pero a pesar de todo, la historia de Demet y Can sigue siendo fascinante. Es una historia de amor, de fama, de éxito y de misterio. Una narrativa compleja y llena de matices que sigue cautivando al público. Una historia que nos recuerda que detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, hay personas reales con sentimientos y emociones, recordándonos la importancia de la empatía y el respeto hacia la vida privada de los demás. Y que a veces la realidad es mucho más compleja y difícil de lo que imaginamos. Invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones y los desafíos del mundo del espectáculo. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis del caso explosivo de Demet y Can. Como siempre he tratado de ser lo más objetiva posible y de presentarles todas las perspectivas del tema. Para resumir un poco, hemos visto cómo la química entre Demet y Can en Erkencikus generó una enorme expectación y la creencia generalizada de un romance. Exploramos las posibles razones por las que nunca confirmaron su relación y cómo esto afectó a sus carreras y a la percepción del público. Analizamos sus trayectorias individuales tras el final de la serie, marcadas tanto por el éxito como por la continua sombra de su pasado en común. En definitiva, un caso que lo cambió todo, tanto para ellos como para la industria. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes del caso de Demet y Can? ¿Creen que realmente hubo una relación? ¿O fue todo una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les ha gustado, y que lo compartan con sus amigos y familiares. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.